oscuridad no prevalecerá, porque Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. No sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Está con nosotros a cada instante y nos protege. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Lo creemos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que
Dios les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cuántos creen esa palabra, la parte que me encanta, que dice, todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien? Es hermosa esa alabanza. Y yo sé que cada uno de nosotros que estamos acá tenemos un propósito. Y el propósito es alabar y exaltar el bendito y santo nombre de Dios. Amén. Los quiero invitar que vayamos a la Biblia, como ya nuestra hermana Carmen leyó en el capítulo 1 de Habacuc. Que vamos a tener acá hoy esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir con cada uno de ustedes. Y la palabra de Dios dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento, bendito Dios, por esta oportunidad, Señor amado, que tú me permites de traer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú eres grande y misericordia, Señor, y que tú usas a cada uno de tus hijos. En esta mañana me quiero poner en tus manos, Señor amado, para que tú me uses, Señor, y poder llevar esta palabra y que cada uno de nosotros toque nuestro corazón, porque es un mensaje, Señor, en el cual lo hago principalmente para mi vida, porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe, Señor. Y es por eso, Padre, que en esta mañana me pongo en tus manos para que tú me sigas usando. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tantas misericordias. En esta hora dejo en tus manos esta prédica, Señor, para que seas tú usándome y hablando a través de mí, Padre bendito. No soy nadie, Señor. No soy nadie ante ti. Por eso me humillo aquí delante de tu presencia, Señor, para que tú me uses y me des la fuerza, Señor, de llevar esta palabra, bendito Dios. Gracias te doy, en tu santo y bendito nombre oramos. Amén y amén. Primeramente le doy gracias al pastor por esta oportunidad que me da. Es un privilegio para mí y a Dios también. Pero es algo hermoso, ¿verdad? Porque Él confía en cada uno de nosotros que nos pone para traer esta palabra. ¿Y qué más podemos hacer nosotros sino solo decirle gracias, Señor? Porque sabemos que Dios nos va a usar. De una forma no lo sabemos cómo, pero Dios es grande en misericordia. Y hoy quiero que vamos a ir al Antiguo Testamento, un libro maravilloso en el cual vemos el breve e intenso libro inspirado por Dios. Hoy nos traslada a tiempos de aflicción, a tiempos como los de hoy. Las luchas son momentáneas, necesitamos conocer más de Dios. Sé que cada uno de nosotros necesitamos buscar de Dios, conocer más de Él. Y es por eso que aquí estamos, porque necesitamos mucho de su presencia. Y eso nos ayuda a que cada día Dios siga mostrando ese amor con cada uno de nosotros. Y para ello, para entender muchas cosas, vamos a ver cómo se debe responder ante esta gran situación. El tema que les traigo para este día se titula El clamor a Dios. Y sé que cada uno de nosotros hemos estado clamando. Y no nos cansaremos de clamar porque es algo que Dios nos pide. Habacuc es un gran ejemplo en nuestra vida. Habacuc no entendía ciertas cosas, pero déjame decirle que hay algo hermoso de él, que él acudió al lugar que debía de acudir, que es a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos tribulaciones, tenemos circunstancias que llegan en nuestras vidas. Pero ¿sabe algo? Nosotros no vamos a acudir al vecino, no vamos a acudir a nadie más, sino ¿a quién? A Dios Todopoderoso. Porque es el que se merece toda honra y toda gloria. Por eso nosotros buscamos cada día más de la presencia de Dios. Y déjeme decirle, hoy vivimos
tiempos de incertidumbre, tiempos de violencia, tiempos difíciles en los cuales día a día vemos tantas cosas que están pasando allá afuera. Pero hay algo muy hermoso que usted y yo debemos de hacer. Hoy es el tiempo que debemos clamar a Dios. Hoy es tiempo de buscar más de Dios. Porque los días que estamos viviendo son días muy difíciles. Y esto cada día se está poniendo. Vemos las circunstancias que estamos mirando. Yo me quedo sorprendido al ver tantas cosas. Pero hay algo que nosotros tenemos que debemos hacer. Es de venir y buscar a Dios. Porque es solamente en Él donde vamos a encontrar toda esa paz y esa tranquilidad. Porque sabe algo, hoy la sociedad no está buscando de Dios. ¿Sabe qué hace? Está buscando por ahí de un adivino o algo para que le diga las cosas que quiere hacer o lo que queremos escuchar. Esa es la vida y la realidad en lo cual estamos viviendo. Eso es lo que cada uno de nosotros estamos viendo en nuestros días tan difíciles que estamos pasando. Pero sabemos que Dios es grande en misericordia y Dios nos protege a donde quiera que nosotros vayamos. Y mira lo que dice la palabra aquí, porque en Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nuestro deber es clamar a Dios. Hoy tenemos que clamar a Dios y esto es algo que nos ayuda a invocar cada día el nombre de Dios en medio de las dificultades y las adversidades. Es decir, que este libro fue inspirador para Pablo a la hora de escribir Romanos. Este fue un libro que el apóstol Pablo lo inspiró para escribir este libro de Romanos. Y es algo hermoso, mi querido hermanos, lo que nosotros podemos ver, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. También podemos ver en Habacuc capítulo 2, versículo 4, lo que nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es hermoso lo que podemos ver y la palabra nos enseña que la soberbia y la falta de rectitud nos conducen a la perdición. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día vemos tantas cosas y nosotros salimos allá afuera y miramos el mundo que está al revés y muchas personas nos invitan, nos llaman a esto, hermano, pero lo llaman a uno para hacer cualquier cosa que no agradan a Dios. Pero nosotros como hijos de Dios somos el ejemplo allá afuera, que cuando una persona nos dice algo de esto, nosotros le decimos, ¿sabes qué? Te invito, vamos a la iglesia. Hoy incluso yo estaba invitando a un amigo mío y me dice, ven a traerme. Y mire, lleva 3 veces diciéndome que lo busque y no me contesta. A la hora que yo le llamo ya no me contesta y me dice, hoy quedé, voy a ir a recogerlo y no quiso venir. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo los tiene atrapados. Porque el enemigo los tiene ahí y ellos no quieren dar ese paso para buscar la salvación, para buscar más de Dios. Y es triste y lamentable en el mundo en el cual estamos viviendo, que es ahora que debemos acercarnos más a Dios. Porque es difícil lo que vivimos, mi querido hermano. También quiero invitarlos que vayamos a Romanos 1:16 y 17 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. El 17 dice, porque el evangelio es justicia de Dios y se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Es hermoso lo que podemos ver, pero antes aquí de profundizar más en este maravilloso libro escrito en forma de una oración y cántico, vamos a profundizar en la vida de Habacuc, el porqué de este libro. Sabemos que es el 8º libro de los profetas menores, el libro 35º libro del Antiguo Testamento, el 35º libro de la Biblia. Habacuc escribió para los judíos que vivían en Judá antes que fueran exiliados a Babilonia. Vemos que Habacuc es reconocido en este libro porque son 3 capítulos.
él es reconocido porque él tenía un diálogo con Dios. Es hermoso que podemos ver que este profeta era el único que podía hacer eso, que se ponía a dialogar con Dios. Y también se conoce como el que dice, el que abraza, el que consuela. Qué hermoso es, hermanos, porque él había algo que sabíamos que él se preocupaba, porque era algo que él pasaba preocupado por su pueblo, donde él vivía, estaba perdido. Había algo demasiado malo que estaba haciendo, pero déjeme decirle, todos parecieron olvidarse de la justicia, mientras que los asirios y los babilonios continuaban creciendo y conquistando reinos, amenazando al pueblo de Dios. Pero Habacuc compartió con el pueblo de Judá y todas sus preocupaciones, y probablemente en el nombre de todas las personas bondadosas que habían en su época, y clamó para que Dios tuviera misericordia de su pueblo. Se da cuenta, Dios era un hombre que siempre clamaba a Dios. Él era un hombre que siempre estaba buscando y esperando recibir lo que Dios le daba, porque vamos a ver lo que Dios le había dicho al profeta, porque aquí vamos a ver algo muy hermoso. En el capítulo 1 dice que el profeta Habacuc vio que tenía una profecía, y aquí vemos que recibió una visión desde el principio. Se enfrentaba en una situación de maldad, injusticia y violencia. Nos alejamos de él, lo cual lo impulsó a clamar a Dios, porque también lo hacía reflexionar sobre por qué Dios permite el mal. Y esto es algo que vemos en Dios, porque Dios tiene un plan y un propósito. Nosotros no sabemos de cuál Él se va a glorificar en nuestras vidas, porque de esa manera es como Dios trabaja. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí sabe de la forma que va a trabajar con cada uno de nosotros. Y aquí podemos ver que esta es la profecía de Habacuc, el que abraza, dice, se deriva del verbo hebreo abrazar, pero no del que abraza en el lado romántico, sino del que viene a abrazar y consolar a su pueblo, en el que estaba hundido en la perdición, adorando ídolos y cuantas cosas. Era que él estaba sufriendo y clamaba a Dios para que su pueblo entendiera y obedeciese, pero el pueblo no quiso escuchar. Qué triste y lamentable es, hermanos, tal como estamos viendo hoy, a cuántas personas nosotros les hablamos de la palabra de Dios. Nadie quiere escuchar lo que nosotros les hablamos, porque ellos creen que lo saben todo, ellos creen que tienen todo, pero déjeme decirle que nosotros sin Dios no somos nada. Y Habacuc le pregunta al Señor sobre la razón por la que no estaba contestando y respondiendo sus oraciones. En el verso 2, él pide ayuda y le dice a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Mira esta expresión que usa el profeta y le dice: ¿hasta cuándo, Señor? Pero sabemos que Dios tiene un tiempo, Dios tiene un control de todas las cosas, y ese control es completo sobre la historia de este mundo y las naciones, que nada sucede sin su consentimiento y propósito. Dios le responde a Habacuc que él estaba obrando de una manera tan increíble que él no podría entenderlo. Y para eso quiero que leamos el versículo 5, que es un texto clave lo que le dice ahí. Veamos lo que dice: mirad entre las naciones y ved asombrados que haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeráis. ¿Se da cuenta lo hermoso que está diciendo aquí? Y el verso 6 también nos dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Wow. Se da cuenta lo que estaba haciendo este pueblo, se da cuenta cuántas cosas. Y aquí podemos ver por qué dice el profeta: ¿por qué usaría Dios a gente tan malvada para castigar al pueblo de Dios?
Desde una perspectiva humana nosotros no lo podemos entender, porque sabemos que Dios tiene la manera para Él hacer las cosas, y lo único que usted y yo debemos de hacer es ponerlos en las manos de Dios y que Dios haga el resto. Porque nosotros como humanos nada podemos hacer. No somos nadie. Pero es hermoso que dice que sin su consentimiento y su propósito nada puedes hacer. Pero hay algo de la manera en la cual le dice al profeta que tú no podrás entender. Y entonces vemos aquí lo que me hace a mí pensar que desde el momento en lo cual Dios le dice esto, que no está siendo justo, le dice. Y Dios le responde que Él tiene planes para los justos que viven a través de la fe. Y aquí hay algo que el propósito de la carta de Habacuc estaba muy preocupado por la situación que estaba viviendo su pueblo. Esto lo vemos hoy, hermanos. Esto lo miramos hoy en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no miramos nuestras amistades que están hundidos en los vicios? A nosotros nos da pesar, porque yo vengo de ese mundo oscuro, yo vengo de ese mundo de tinieblas en el cual hoy que yo veo a mis amistades me parte el corazón de verlo lo que están haciendo. Yo hablo con mi esposa y le digo, wow, es triste y lamentable poder ver la situación de las personas que aún no tienen a Dios en su corazón. Yo era uno de ellos antes, pero hoy le doy gracias a Dios porque Dios me rescató. Vemos entonces que Habacuc seguía preocupado, dice, por la situación que vivía el pueblo y la desobediencia que tenían. Pero Habacuc vivió un tiempo en la que la sociedad estaba siendo asolada por la violencia. Era algo que veíamos tan difícil y tan hermoso, pero dice que Judá y Jerusalén habían seguido desobedeciendo aún más a Dios. Se da cuenta y sus mandamientos, y ahí vemos la forma en la que seguía el tejido social del país, había empezado a desintegrarse. Y el profeta vivió y habló en los momentos previos la imparable invasión de Judá y final destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios en los años siguientes al reinado de Joasías, cuando Joacín ascendió como rey en el año 609 antes de Cristo. Y aquí podemos ver que esto es algo de la manera en la que el profeta estaba sufriendo, el profeta se lamentaba, el profeta venía y clamaba a Dios porque lo único que quería era que el pueblo buscara de Dios, que se diesen cuenta que era una solución con la que podían estar en paz, porque de otra manera no podían hacer nada. Y el pueblo seguía hundido en sus cosas, en toda la maldad, adorando ídolos y cuantas cosas. Eso es triste y lamentable lo que nosotros hoy podemos ver, y esto no nos hace ir tan lejos porque nosotros estamos viviendo en momentos muy difíciles, en tiempos cruciales, que lo único que seguimos y tenemos que hacer es seguir adorando el nombre de Dios. Los dilemas y los traumas son temporales, pero también es abrumador el poder de la violencia. Nuestras propias sociedades hoy en día, más de 2500 años después de Cristo, Habacuc y Jeremías estaban siendo destrozados por todo tipo de violencia contra las mujeres, contra los niños, violencia del fuerte contra el débil, de los muchos contra los pocos, de los que están en las autoridades, contra aquellos incapaces de resistir o obtener compensación, violencia que no tiene obstáculos ni castigos. ¿Será que nosotros estamos viviendo esto hoy? ¿Será que estos tiempos que el profeta Habacuc vivía, hoy lo vivimos nosotros? Aquello eran aquellos tiempos, pero déjeme decirle que esta profecía, por eso el profeta venía a clamarle a Dios para que el pueblo entendiese. Pero y triste, lamentable, como estamos nosotros hoy, cualquiera le hablamos a la gente afuera la palabra de Dios y no quieren escuchar. El pueblo sigue rebelde. El pueblo sigue sin querer escuchar la palabra de Dios. Y es muy triste y lamentable poder ver esto, hermanos. Y Habacuc dice que ¿por qué podemos ver acá también algo muy hermoso
que no hay mucho que contar acerca de Habacuc, porque el único registro que está en el libro bíblico es simplemente él es un profeta que se le da una carga más adelante. Y quiero que vayamos al capítulo 3, versículo 1, donde hace una oración el profeta y una descripción. Y dice, acuérdate, podría indicar que Habacuc era uno de los profetas oficiales del templo de Jerusalén, una posibilidad que se refuerza con las atribuciones e instrucciones musicales al principio del final y del capítulo 3, en tono de una palabra que dice sigionot, para el director de coro con mis instrumentos de cuerda. Estaba viendo que el profeta es un poético. Dice que sus alabanzas las entonaba de una manera que era increíble por la forma que él entonaba las alabanzas con ese amor a Dios. Por eso él dice que usaba esas cuerdas que le llama, dice, y eso era para motivarse, hermano, para motivar al pueblo. Eso era lo que él ponía de todo su corazón para que la gente se diese cuenta y buscase de Dios. Pero es triste y lamentable que la gente no quiere hoy en día buscar a Dios. También podemos ver en el versículo 19, mira lo que dice. Quiero que vayamos al versículo 19 que nos dice aquí, en el capítulo 3. Jehová el Señor es mi fortaleza, en cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Se da cuenta. ¿Por qué el Señor aquí le dice que le pone una carga en su corazón y lo utiliza para hablar al pueblo por medio de su comunión? El profeta Habacuc describe este libro preocupado en su entorno, viendo la distancia que en cuanto el pueblo y la comunión con Dios debe ser muy triste. ¿Sabe por qué? Porque saber que Dios escogió al pueblo de Israel. Entonces esto es algo que él se ponía triste, dice, porque escogió al pueblo de Israel, viendo y que Judá todavía era independiente, al contrario de las tribus del norte, y el profeta ve que va camino a recibir el juicio de Dios debido a la desobediencia que es normal que uno tiene como comunión con Dios. Se sienta cargado, ve que los impíos a causa de su duro corazón le están dando la espalda a Dios. Se da cuenta esto porque vemos hoy que la gente no quiere absolutamente nada saber de Dios, sino le están dando la espalda a Dios en vez de venir y adorar su nombre y postrarnos ante Él, porque solamente Él se merece toda honra y toda gloria. Habacuc tiene una carga, dice, y la palabra hebrea masa se traduce como profecía o carga, que tiene el significado literal de algo que se ha levantado y está siendo soportado. Esto es algo hermoso que podemos ver, que en ese tiempo veíamos la aflicción y todo lo que él estaba pasando, pero era algo que tenía, viendo la situación que estaba pasando, él estaba soportando y ayudando a su pueblo para que el pueblo entendiera el mensaje que había recibido de Dios, porque era para que el pueblo obedeciera, pero ellos no querían obedecerle en absolutamente nada. El mensaje de Habacuc era una carga pesada y difícil de transmitir. Eso fue en visión. En el verbo hebreo que se utiliza aquí, asa, es una palabra tomada del arameo, donde el verbo y sus derivados son las palabras usuales que se utilizan para detonar el acto de ver. Se refiere tanto a la visión natural de los ojos como a la visión sobrenatural de varios tipos. Podemos ver cuántas cosas aquí de la manera que el profeta estaba viendo las cosas, y siempre él buscaba la manera de que el pueblo escuchase su palabra, pero ellos no querían obedecerle. Y vemos que entonces él dice que seguía buscando, adorando, y ellos no querían hacerle caso. Aquí vemos la palabra, dice que viene como juicio de la infidelidad de los judíos hacia Dios,
Pero vemos que Habacuc también hizo algo que tenía que hacer. Dentro de la adversidad y la zozobra, Habacuc venía y clamaba y buscaba a Dios. Era lo que él hacía, porque esta era una forma en lo que él podía estar en esa comunión con Dios, porque él estaba esperando cada mensaje para que el Señor le transmitía, que el Señor le daba esa visión al profeta Habacuc para que él estuviese compartiendo con el pueblo. Y esto lo vemos, mis queridos hermanos, y aquí en el verso 2 y 3 nos dice: Habacuc podría haber actuado como normalmente actúa el hombre, intentar arreglar el problema por sí mismo. ¿A cuánto no nos ha pasado esto? Que a veces creemos que nosotros podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, pero ese es un engaño que tenemos cada uno de nosotros, porque nosotros sin Dios no somos nada. Y esto es lo que podemos ver en nuestras vidas. Pero entonces dice, ¿qué nos creemos nosotros? ¿Que somos poderosos o capaces de solucionar cualquier crisis? Expresa la confusión y la angustia del profeta ante el mal que observa, su deseo de que Dios intervenga para restaurar la justicia en el mundo. Era lo que el profeta estaba buscando, porque era su lamento, era su clamor a Dios para ver cómo Dios podría integrar la justicia en el mundo. Y era algo que sé que cada uno de nosotros nos ponemos en las manos de Dios y sabemos que Dios va a obrar su gloria en la tierra. Amén. Es hermoso lo que podemos ver siempre en este pasaje. Es un pasaje muy maravilloso y lo vemos en nuestro diario vivir. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos viviendo en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo en el cual estamos viviendo una cacería, hermana, una cacería con toda nuestra gente latina. Eso es lo que estamos viviendo, porque hoy vemos cuántas cosas, y déjeme decirle que esto no es cosa de que nosotros podamos solucionar. Esto solamente lo puede solucionar nuestro Padre que está en los cielos, que es el único que le puede dar y tocar el corazón a estas personas que están en la tierra, a estas personas poderosas que se creen un Dios. Pero eso es mentira. Dios solo hay uno, y Dios es el que nos da ese poder para que nosotros podamos hacer las cosas en el nombre de Dios. Amén. Esto es algo que vemos que también, según sus teorías, dice que pueden arreglar esta persecución, pero lo vemos que no. Sabemos que esto es parte de la solución en la que Dios puede arreglar esta situación, solo tocando el corazón de las personas poderosas que existen hoy en la tierra, porque eso es lo que dicen. Pero Habacuc, no sé cuánto tiempo que estuvo meditando en el mal, le rodeaba, no sé si la primera instancia reconoció su limitada acción, no sé si tardó un poco más de lo que sí tengo la clara y seguridad que finalmente Dios acudió ¿a dónde? A donde tiene que acudir, que era Dios, era donde él se fortalecía, era donde él tomaba esa fuerza para seguir luchando por su pueblo, era donde él seguía fuerte, porque era de la única manera que él podía seguir así. Y esto nos hace ver las fuerzas ilimitadas de nosotros los hombres en la tierra, hermanos. Esto nos hace entender que usted y yo, sin Dios en nuestra vida, no somos nadie. Por eso debemos de buscar cada día más a Dios, y esto es lo que nos ayuda para nosotros seguir adelante. En el Salmo 13:1 vemos acá también que le dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Se da cuenta, Dios nunca se va a esconder de nosotros. Dios está allí. Somos nosotros los que nos volteamos y nos escondemos de Dios, porque Dios siempre está atento a nuestro clamor, a nuestras plegarias, a nuestra necesidad, porque nosotros somos los que necesitamos a Dios. No, Él no nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que tenemos la necesidad de buscar cada día más de Dios. Y esto es algo que podemos ver que nos ayuda a entender en cada uno de nosotros esa necesidad que hay en nuestras vidas, ese vacío, porque sin Dios no podemos ser nada.
También quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Mira lo que nos dice ahí. Clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Wow, esta es una expresión de clamor a Dios que podemos ver aquí, una expresión de lamentación cuando el mundo que nos rodea lo hemos perdido en pos de ídolos, de violencia. Pero Habacuc se lamentaba, él estaba compartiendo con sus compatriotas de cómo se habían olvidado de Dios, y esto seguía generando esa carga en su corazón. Esto era algo que agobiaba al profeta, esto era algo que se lamentaba porque su pueblo seguía perdido, su pueblo no quería entender nada en absoluto de lo que era Dios, porque estaban hundidos siempre en la perdición, adorando ídolos. Y esto es algo, mis queridos hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros, debemos cada día buscar y acercarnos más a Dios para que nos ayude a ser mejores cristianos y seamos más fuertes. Habacuc dice: pediré ayuda y no escuchará. Esto no quiere decir que Dios no escucha, Dios escucha, y esto lo vemos en la respuesta de Dios a partir del capítulo 5 y del versículo 5, y vemos cómo le dice otra vez ahí: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeráis. Wow, es muy hermoso lo que podemos ver, lo que Dios dice aquí. Y como dijimos, este libro se trata de un diálogo que tiene el profeta Habacuc con Dios. Él dialogaba, dice, y él se quejaba de las circunstancias y Dios le responde. El fervor de Habacuc por Dios era al igual, incluso mayor que el dolor que sentía por el pueblo, pero él dice que abrió su corazón a Dios en oración, y en vez de cero antes castigar a condenar a los culpables, él solo venía y clamaba a Dios, porque era lo que él necesitaba. El clamor a Dios, porque era una parte en la que él se fortalecía cada día y seguía siempre buscando la presencia de él. Y esto lo vemos que sabe, las fuerzas son ilimitadas y que nada puede ser, por eso él le clama a Dios, el conocimiento limitado del hombre. Y estas palabras que nos dice el versículo 2 nos dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré a ti y no me oirás? Esto lo vemos, ese lamento y eso que tenía el profeta. Eso nos muestra a nosotros las fuerzas ilimitadas del hombre, del poder ilimitado a Dios, sino que también hace ver la sabiduría y el conocimiento ilimitado del hombre frente a la omnisciencia a Dios. Por eso Habacuc, que antes una crisis como la que él vivía, él clamaba a Dios y confiaba en que Él cumplirá sus promesas y que llenará la tierra de su gloria. Esto es hermoso lo que él estaba haciendo, hermanos, porque él siempre seguía confiando y clamando en el Señor, porque era una parte en la que él podía sentirse satisfecho, pero había ese dolor en su corazón, porque el pueblo no le quería escuchar, el pueblo no quería obedecer a su palabra. La respuesta, mi querido hermanos, no está en nosotros, sino está en la voluntad de Dios y su sabio consejo. Lejos de ser una reclamación del profeta, es un reconocimiento y alabanza a Dios, el cual está en el trono y sujeta todas las cosas, y nada se escapa de él. Amén. Podemos ver que Dios es grande y es maravilloso, y que si nosotros creemos y confiamos en Él, todo va a salir bien, porque dice que nada se le escapa a Él. En el Salmo 22:1 también nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Se da cuenta cómo el profeta sigue clamando, y esto es parte de lo que él siempre seguía haciendo. Hermanos, es normal sentir terror cuando nos vemos alejados de Dios o que nos enfriamos nuestra comunión con Él, porque déjeme decirle que yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado momentos en los cuales sentimos por cualquier cosa,
hoy no voy a la iglesia. Hoy no, pero eso es algo que el enemigo está trabajando y como que nos queremos enfriar. Y es cuando nosotros debemos de clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, no te quiero fallar, quiero seguir en tus caminos. Y esto es lo que podemos ver de lo que el profeta estaba haciendo. Y por eso no es tarde, mi querido hermano, para venir y humillarnos ante Dios y reconocerle como el salmista o como Habacuc. Y nuestro tiempo no es muy distinto al que vivía el profeta, pues es discutible que una generación sea violenta más que la otra. La Biblia sugiere que la violencia ha estado presente y ha sido típica de la sociedad humana desde los principios de los tiempos. Podemos ver, hermanos, que esto ha sido de toda la vida. Esto siempre ha venido haciendo desde los principios, como lo dice la palabra. Pero es debido, ¿sabe qué? Al pecado de nosotros, al pecado del hombre, porque el hombre no quiere acercarse a Dios. La humanidad no quiere saber de Dios. Es triste y lamentable porque sabiendo que en Dios encontramos esa paz, esa tranquilidad, eso que nos hace sentir bien. Porque déjeme decirle algo, que eso se lo digo por experiencia propia. Antes yo viví una vida que era un desastre con mi esposa. Y hoy yo soy más que bendecido, pero gracias a mi Padre que está en los cielos. Es por eso le digo, mi querido hermano, que es el pecado del hombre, que el mal está en este mundo. Por eso es debido que debemos confiar en Dios y en las buenas y en las malas, sabiendo que Dios obra conforme a su voluntad y que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos para vivir para su gloria. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, acercarnos a Dios. Cada día debemos de buscar de la presencia de Dios. Cada día debemos acercarnos hacia Él, porque nosotros debemos de llenarnos más cada día con el Espíritu Santo. Y yo sé que si nosotros estamos aquí es porque Dios así lo ha dispuesto. Y que ha sido nada más por su gracia porque estemos aquí, mi querido hermano. Y en estas palabras del profeta Habacuc también vemos que fuera de Dios y su voluntad no hay salvación, pues Él es el único que por medio de su Hijo Cristo puede salvarnos y nos salvó. Y estas palabras en el comienzo del versículo 3 nos hacen ver el pecado del hombre. Pero es curiosa la pregunta que hace aquí el profeta. Como hombre de Dios le duele ver la iniquidad y su pecado. Nos duele ver las consecuencias del pecado. Nos duele ver, por eso debemos de ser humillados delante de Dios y saber que venimos siempre buscando su presencia, porque eso es lo que nos pide Dios, que nos humillemos, porque eso es lo que Él quiere, que cada uno de nosotros venga y se postre y se humille ante Él, dice. Eso es lo que Dios nos está pidiendo y sabemos, hermanos, que si nosotros no nos humillamos ante Dios, estamos perdidos. Esto es algo que siempre cada uno de nosotros debemos hacer, porque es lo que Dios nos pide. Como cristianos somos regenerados, pero vivimos aún en nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando vemos el peligro, muchas veces murmuramos, pecamos, renegamos. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces no renegamos por cualquier circunstancia que llega a nuestra vida y decimos, Señor, pero yo ¿por qué? Si yo soy tu hijo, yo te sirvo. Déjeme decirle que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros y esta es la forma en la cual podemos nosotros aprender cada día. Creo que de esto es lo que el profeta está hablando. ¿Sabe por qué? Porque es a causa de falta de la fe, dice, y no de falta de fe salvadora, que es un don de Dios, sino de fe, de creer de que Dios está en el trono y que Él sujeta todas las cosas y todas las cosas, por muy desagradables que sean, acontecen para nuestro bien. Como decía el himno, ¿verdad? Todo lo que obra para mal, todo Dios obra para bien, todo lo obra para bien. Y esto es lo que podemos ver, lo que dice la palabra, y esto es bien importante, que cada uno siempre sigamos buscando el trono de su gracia, porque todas las cosas que son muy desagradables
acontecen para nuestro bien, pero el propósito para el cual nosotros fuimos llamados, menguar para que Él crezca y glorifique su nombre. ¿Se da cuenta? Esto es hermoso lo que nosotros podemos ver acá en este pasaje, porque Él siempre es el que nos va a ayudar y nos va a bendecir en todo momento. En Mateo 10 dice, en el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de los lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como una paloma. Wow, nuestro pecado y consecuencia, la realidad que vivía Habacuc era muy crítica, pero no diferente a la nuestra. Hoy vivimos en un mundo que se arrodilla en pos de ídolos, ídolos que siempre estaban a causa del pecado del hombre y como consecuencia de un mundo que camina a espaldas de Dios, vivimos destrucción, violencia que están delante de mí, dice. Así dice el profeta. ¿Quién tendrá el valor de negar esto? Sabemos que nadie lo va a hacer porque esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Nos sucede esto hoy a nosotros? Sí, hermanos, eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. Debido a la maldad del hombre, Habacuc sabía que un juicio parcial vendría a su nación como consecuencia de los actos pecaminosos de estos, un juicio que nada tiene que ver en su consecuencia con el gran juicio y justo final de Dios. Esto es lo que podemos ver acá, hermanos, y esto nos ayuda a entender a nosotros que cada día debemos acercarnos más a Dios. Y también quiero que veamos ahí en el capítulo mismo de Mateo 10, 28, lo que nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es este? Sabemos que Satanás es el que nos puede destruir. Y eso es lo que nosotros debemos temer. Porque Satanás, ¿a qué vino? A matar, a robar y destruir. Eso es lo que Él vino a hacer. Esto es algo que nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, y debemos acercarnos más a Dios. Podemos ver el enfrentamiento que está a la orden del día. Hoy vemos tantas cosas difíciles en nuestro diario vivir. El odio más absurdo y la violenta acampa a la humanidad caída. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros vive en pos de sus intereses ególatras, tratando de pisotear cabezas, usando trampas que Satanás pone en cada uno de nosotros. Y esto es lo que podemos estar viendo, porque el enemigo siempre le va a poner cualquier obstáculo, cualquier cosa, y usa cualquier trampa para que nosotros vengamos y seamos destruidos. Porque eso es lo que él busca. Entonces nosotros no debemos permitir eso, mi querido hermano, para que nosotros siempre sigamos buscando la presencia de Dios. Y aquí vemos que seguido por el amor a sus bienes, todo a causa de su orgullo, a causa de su pecado. Hermanos, no estamos lejos nosotros de estos. Déjeme decirle que no lo estamos lejos. El profeta dice, está delante de mí, de nosotros, depende si solo queda delante de mí o está dentro de nosotros. Cuidémonos de esto porque estamos libres, no estamos libres de estas iniquidades a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos ver, hermanos, toda la situación, todas las cosas que están pasando en este momento. Y aquí podemos ver también, quiero que vayamos al capítulo 4. Mira lo que dice, al verso 4 del capítulo 1. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí podemos ver el rechazo de la ley de Dios. Pero el punto de lo que estamos hablando es de la ley Torah. La transmitía principalmente el sacerdocio levítico y sabemos que el profeta era levita. En conjunción cercana por el rey y otras autoridades. Por lo tanto, lo que está describiendo Habacuc es una nación en la que líderes religiosos y gobernantes y civiles se habían vuelto corruptos, provocando que la ley no se cumpliera. Podemos ver eso diario. El Salmo 19, 126 nos dice,
Es tiempo de actuar. Oh Jehová, ¿por qué ha invalidado tu ley? Injusticia. Por eso, mi hermano, no esperes en la tierra lo que será en el cielo, lo que será tu morada eterna en este mundo. Cada vez más la gente comienza a caminar a espaldas de Dios en un mundo lleno de injusticia, hasta que deberían de ser más justos a los ojos de los hombres, hablando son más justos y corruptos. Podemos ver esto, hermano, que es difícil las situaciones, de verdad, que como el profeta estaba pasando. Por eso no te extrañe la injusticia, no te asombre cuando un político roba a manos llenas, no te maravilles cuando aparentemente el injusto, el impío, sale vencedor por encima de los hijos de Dios. Por ante ellos se alegran porque están acumulando juicio para el mismo en el día justo juicio final de Dios. Dios precisamente utiliza estos momentos para salvar al que tiene que salvar por medio de Cristo y de entender que el destino es el infierno. En el verso 4 también dice, entiende la actitud del profeta que le ayuda en la frustración que tiene, y él permite que él sea fiel a Dios. Él dice que es fiel a Dios, lo que nos convierte en un modelo para cada uno de nosotros, porque vemos la fidelidad del profeta, vemos cómo él le obedecía todo lo que Dios le mandaba, y esto es algo que cada uno de nosotros debemos hacer cada día más de nuestra vida, mi querido hermano. Y quiero ir concluyendo con esto. Hermanos, vemos que los tiempos del profeta Habacuc no son distintos a los tiempos que estamos viviendo. Vivimos un mundo lleno de violencia y de pecado. Dios usó al pueblo de Babilonia para castigar la infidelidad del pueblo de Dios, porque esto es lo que vemos, porque el profeta dice que se lamentaba y pensaba, ¿por qué Dios usaría a un pueblo tan malvado para castigar al pueblo de Dios? Pero Dios es el que tiene el control de todas las cosas, es el único. Nosotros nada podemos hacer sino ponerlos en las manos de Él. Dios habla por medio de su providencia, y es el momento, amado hermano, de volvernos a Dios, a clamar a Dios, de acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros y de su poder, de acordarnos de la cruz de Cristo y de su muerte y resurrección, por el cual ya no estamos confinados bajo el poder del pecado y su injusticia, sino que libertados de ella, somos esclavos y partícipes de su gracia de Cristo, aquella gracia que nos salvó a la vida eterna. Es maravilloso lo que podemos ver aquí, que Dios nos ha librado, Dios nos ha salvado, y es algo que siempre cada uno de nosotros debemos seguir buscando de su presencia. No es tiempo de lamentar, es tiempo de clamar a Dios, tiempo de poner en nuestras vidas en sus manos, de consagrarnos más a Él. Hoy es un tiempo de persecución, es tiempo de buscar a Dios y de volvernos a Dios. A ti, mi querido hermano que me estás escuchando este mensaje y necesitas el arrepentimiento para salvación, ven, humíllate a Dios, porque el mañana puede ser tarde. El lamento y el comienzo de este pasaje y durante clama a Dios y busca a Dios hoy. Es lo único que debemos hacer, clamar y buscar a Dios. Nosotros los cristianos debemos clamar a Dios por alivio en medio de las guerras y persecución, la injusticia, pero sin dudar su propósito final. Como Habacuc debemos aprender a esperar su plan y confiar en que toda la obra para su gloria y el establecimiento de su reino. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Esto era lo que les quería compartir, este pasaje de la Biblia, y vamos a orar para ser despedidos. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en este momento, por este privilegio que tú me permites, Señor, de traer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia, y yo te pido, Señor amado, que tú me ayudes, Señor,
para ser como el profeta, que en medio, Señor, de las circunstancias, debilidades, Señor, las tribulaciones que estemos pensando, que vengamos ante ti y clamemos, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Yo te doy gracias porque sabemos, Padre, que nosotros sin ti nada podemos hacer. Y esto, Padre bendito, sabemos que solamente tú eres grande y en misericordia, Señor, que es por tu gracia, Padre amado, que aquí estamos. Ayúdanos, Señor, a confiar y a ser como el profeta Habacuc, para que podamos seguir siempre, Señor, buscando tu presencia, buscando tu rostro. Gracias te doy, Señor, y en tu santo y bendito nombre oramos. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Qué bello mensaje. Les voy a pedir que se pongan de pie una vez más para entonar esta última alabanza y para quedar despedidos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató.
es el Señor de sí. La gloria es para nuestro Padre. Vamos a orar para despedirnos en este momento. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gloria, alabanza y adoración a ti, mi Señor, porque a ti solo pertenece la adoración y la alabanza. Y nosotros queremos agradecerte por este tiempo que estuvimos aquí, bendito Dios, escuchando y aprendiendo siempre de tu santa y tu bendita palabra, Padre. Te damos la honra a ti, mi Señor. Te damos las gracias por este día y mañana, Señor, en esta semana la presentamos, Señor, delante de ti, para que tú, oh Dios, tome el control de la vida de cada uno de nuestra iglesia, Señor. Desde lo más pequeñito hasta lo más adulto, tú les sigas librándose y guardando y protegiendo. Guarda los bebés, los niños, los muchachos en la escuela, cúbrelos, Señor, líbralos, Señor, de todo atentado, de todo daño, Señor, toda maldad. Dale sabiduría a los jóvenes, protégelos, Señor. La mayoría de nuestros jóvenes están viajando a las universidades y lo presentamos día tras día por cada uno de ellos, bendito Dios, para que sean librados y guardados en las carreteras y les dé sabiduría, bendito Dios, en sus clases, sus materias, Padre. Bendíceles, oh Dios. Bendice también nuestra iglesia total, completa, Padre. Bendice, Señor, cada uno de los hermanos en las carreteras, líbralos, Padre. En sus trabajos, protégelos, Señor. Guarda y cubre nuestra iglesia y guárdanos en este día, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que tú nos lleves con tu bendición y tu dirección. Te damos gracias, Padre, en este día, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.